No había nadie. Solo el susurro del viento y el crujido de la arena bajo sus pies. Abraham alzó la mirada. El cielo era una cúpula infinita de estrellas, como diamantes derramados por la mano de Dios. En medio del desierto, sin murallas, sin ejército, sin hijos. Dios le habló. Mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Abraham tenía 75 años. Su esposa, Sara, era estéril. Y sin embargo, creyó. Creyó, cuando todo gritaba que era imposible. Cuando la lógica decía ríndete. Cuando el tiempo parecía su enemigo. ¿Y si Dios te pidiera que lo dejaras todo, por una promesa invisible? Abraham no tenía pruebas. Solo una palabra. Pero esa palabra ardía más fuerte que el sol. Dejó su tierra, su comodidad, su historia, su apellido. Se fue, como si ya tuviera lo que aún no existía. Ese paso de fe cambió la historia. Pero no fue fácil. Porque cuando sigues una promesa, el camino se vuelve más oscuro antes de volverse glorioso. Pasaron los días, luego los meses, luego los años. Abraham seguía caminando, pero el cielo callaba. No había señales, no había embarazo, no había milagro, solo polvo y dudas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Te olvidaste de lo que dijiste? Pensaba mientras miraba el vientre vacío de Sara. Cada luna nueva era una herida. Cada arruga en el rostro de su esposa, una burla al sueño que Dios le había prometido. Y aún así no retrocedió. Pero sí tambaleó. Tal vez Dios necesita ayuda, dijo Sara un día, cansada de esperar. Y entonces llegó Agar, una esclava, una alternativa, un error. Abraham durmió con ella. Y nació Ismael, un hijo, pero no la promesa. A veces, cuando nos adelantamos a Dios, creamos caminos que parecen soluciones, pero terminan en conflicto, dolor y separación. Lo que parecía un atajo, se convirtió en una carga. Pero incluso en medio del error, Dios no se rindió con Abraham, porque la fe verdadera no es la que nunca cae, es la que se levanta y sigue confiando. Justo cuando parecía que todo se había desviado, Dios volvió a hablar, esta vez no en sueños, ni en silencio, sino cara a cara. Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. ¿Qué palabras? No era una acusación, era una invitación, a volver al origen, a levantar los ojos, a renovar la fe. Y en ese momento, algo cambió para siempre. Dios hizo un pacto eterno. Cambió su nombre, de Abraham, el Padre exaltado, a Abraham, el Padre de multitudes. Y cambió también el de su esposa, de Sarai a Sara, princesa de naciones. No era solo un nuevo capítulo, era un nuevo destino. El año que viene, Sara tendrá un hijo. Y Abraham rió, no por incredulidad, sino porque en lo más profundo de su alma, algo despertó. La fe volvió a arder, porque cuando Dios habla, hasta las promesas muertas reviven. Y cuando Él cambia tu nombre, también cambia tu historia. Abraham no solo recibió una promesa, se convirtió en la promesa. Pasaron los meses. El desierto seguía seco, pero el corazón de Abraham ya no lo estaba. Porque algo en su interior gritaba, Dios va a hacerlo. Y aunque Sara se miraba al espejo y veía arrugas donde antes había vida, aunque sus fuerzas ya no eran las de una joven, aunque todo en lo natural decía es imposible, Dios no miente. Un día, cuando el sol apenas asomaba, Sara sintió un movimiento en su interior. Algo, o mejor dicho, alguien, se formaba dentro de ella. Estoy embarazada, gritó. Abraham la miró y rió. Sara lloró y luego también rió. Porque cuando Dios cumple, lo hace de una manera que te hace reír entre lágrimas. Y así nació Isaac, que significa risa. No fue solo un hijo. Fue el testimonio viviente de que nada es imposible para Dios. Fue la señal de que esperar en fe vale la pena. Fue la prueba de que aunque la promesa tarde, llega. Y cuando llega, transforma generaciones. Porque ese niño no era un milagro cualquiera. Era el inicio de algo mucho más grande. Una nación. Una historia. Un plan eterno. Todo comenzó con una promesa. Y ahora se estaba cumpliendo, paso a paso. Isaac crecía. Sus risas llenaban la tienda. Sus pasos tambaleantes eran el gozo de Abraham y Sara. Por fin, la promesa caminaba, hablaba, vivía frente a sus ojos. Pero entonces, una mañana, en medio del silencio del amanecer,
Dios habló otra vez. Abraham. Aquí estoy, Señor. Toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio sobre el monte que yo te mostraré. Silencio. Un silencio más profundo que cualquier noche. Abraham quedó paralizado. ¿Escuchó bien? ¿Cómo? ¿Su hijo? ¿El hijo prometido? Todo dentro de él quería gritar, no. Pero su corazón recordó algo más fuerte que el dolor. Confía en Dios, aunque no entiendas. Así que al día siguiente, se levantó temprano, cortó leña, tomó a Isaac, y emprendió el viaje hacia el monte Moriah. 3 días de camino, 3 días de silencio, 3 días donde cada paso era una puñalada al alma. Y cuando llegaron al lugar señalado, Abraham construyó el altar, ató a su hijo, lo colocó sobre la leña, su mano temblaba, su alma se rompía, y al alzar el cuchillo al cielo, Abraham, Abraham. Una voz gritó desde el cielo, no le hagas daño al niño. Dios lo había detenido. La prueba más brutal había sido superada. Abraham había demostrado que amaba a Dios por encima de todo, incluso por encima del hijo que más amaba. Y entonces, vio un carnero atrapado en un arbusto. Lo tomó, lo ofreció, y adoró. En ese monte, Abraham conoció a Dios de una manera diferente. Jehová Jireh, el Dios que provee. Abraham descendió del monte Moriah, pero no volvió igual. Algo había cambiado para siempre. Había visto la fidelidad de Dios en su punto más extremo. Y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, su corazón estaba más firme que nunca. Dios no era solo quien prometía, era quien proveía, sostenía y salvaba. Aquel carnero enredado en los arbustos no era un simple animal, era una señal profética, un símbolo poderoso, de otro padre, que un día, muchos siglos después, se entregaría a su hijo. Esta vez no habría carnero, no habría voz que detuviera el sacrificio. En esa misma tierra, en otro monte llamado Gólgota, Jesucristo sería el Cordero, el sacrificio perfecto, la provisión definitiva, para salvar al mundo entero. Abraham vio mi día, y se gozó, diría Jesús siglos después. Porque cuando Abraham levantó la mirada en el monte, vio mucho más que un carnero. Vio a su descendencia cambiar la historia. Vio a todas las naciones bendecidas. Vio que su obediencia no solo marcaría su vida, sino la eternidad de millones. Su fe se convirtió en el inicio de una historia mayor. Y hasta el día de hoy, cada persona que cree, cada alma que se entrega, cada corazón que confía, está caminando por la misma senda de fe, la que comenzó con un sí en el corazón de un hombre llamado Abraham. Tal vez escuches esta historia y pienses, eso fue hace miles de años, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero déjame decirte algo, todo, porque la historia de Abraham no terminó en él. Esa fe que se encendió en su corazón, sigue encendiendo corazones hoy. Sigue buscando a alguien más que se atreva a decir sí. A alguien que, en medio de la duda, en medio del dolor, en medio del miedo, decida creer que Dios tiene algo mayor. ¿Lo escuchas? Es el eco de la voz que le habló a Abraham, la misma que hoy te está hablando a ti. Sal de tu tierra, deja tu pasado, y camina hacia la promesa. No necesitas verlo todo claro. Solo necesitas confiar en quien te llama. Porque cuando Dios llama, no te está invitando a una religión, te está invitando a una historia, a una aventura que transformará tu vida, y a través de ti, tocará generaciones. Abraham no era perfecto. Tuvo miedo, cometió errores, mintió, dudó, pero nunca dejó de creer. Esa es la clase de fe que Dios honra. No una fe sin lágrimas, sino una fe que resiste a pesar de ellas. No una fe de palabras bonitas, sino una fe que camina cuando todo parece perder sentido. Y esa fe puede nacer hoy, en ti. Mira tu vida por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que no encajas? Que fuiste llamado para algo más, pero no sabes exactamente qué. Te preguntas por qué cargas un vacío en el alma, por qué no logras descansar aunque lo tengas todo. Es porque, al igual que Abraham, tú también has sido llamado, no a una tierra física, sino a un propósito eterno. Has sido llamado a creer cuando todos dudan, a avanzar cuando otros se detienen, a construir una vida con sentido, aunque no entiendas el plan completo. Abraham tuvo que salir de su comodidad, de sus costumbres, de su gente. ¿Y tú, de qué tienes que salir? Tal vez de una relación que te está matando el alma,
Tal vez de un ciclo de culpa que no puedes romper. Tal vez del miedo a fracasar otra vez. Escucha, no tienes que tener todo resuelto. Solo necesitas dar un paso. Porque cuando Abraham dio el suyo, Dios movió el cielo entero. ¿Y si hoy fuera tu turno de darlo? ¿Y si esta historia no solo fuera para inspirarte, sino para despertarte? Abraham no solo caminó para él, caminó por generaciones que nunca vería. Caminó por Isaac, por Jacob, por un pueblo que aún no existía. Su obediencia no fue solo fe, fue legado. ¿Y tú? ¿Qué estás construyendo con tu vida hoy? ¿Que pueda cambiar el mañana de otros? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Que marcarán tu nombre en el cielo o lo perderán en el ruido? Abraham no tenía mapa, no tenía GPS, solo una promesa, pero eso fue suficiente, porque cuando confías en Dios, lo imposible se vuelve parte del camino. Él fue llamado Padre de multitudes, cuando ni siquiera tenía un hijo. ¿No te suena familiar? Dios también te llama por lo que vas a hacer, no por lo que eres ahora. Te ve libre cuando estás atado. Te llama fuerte cuando te sientes roto. Te llama por tu destino, no por tu pasado. Y ese llamado sigue vigente. Hoy, aquí, contigo. ¿Vas a ignorarlo? ¿O vas a responder como Abraham? Hoy no estamos hablando solo de Abraham, estamos hablando de ti. Porque la misma voz que llamó a Abraham, es la que hoy te llama a ti. No importa tu pasado. No importa cuánto hayas caído. La fe que cambió el mundo, también puede cambiar tu vida. Pero tienes que levantarte. Tienes que salir de tu comodidad. Dejar tu tierra, tu zona de confort, tus excusas. Dios no está buscando perfectos. Está buscando dispuestos. Abraham dijo sí. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo. ¿Y tú? ¿Estás listo para dar ese paso? Tal vez no veas el camino completo. Tal vez tengas miedo. Pero si Dios te llama, es porque Él ya preparó la victoria. Camina en fe. Cree contra toda esperanza. Porque cuando tú obedeces, el cielo se mueve a tu favor. Hoy, Dios no está buscando héroes. Está buscando hijos que crean. Porque la próxima historia que cambiará el mundo, podría empezar contigo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a este canal, El Mundo Superior, donde encontrarás más mensajes que combinan fe, esperanza y transformación. Tu alma merece seguir escuchando palabras que la levanten. Gracias por estar aquí.